Lo decíamos recién en la presentación, 54% de inflación, 54% ha caído la venta de autos, un enorme endeudamiento y se lanzan estos precios esenciales como si fuesen los precios cuidados de Axel Kicillof. Estos van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con el profesor José María Rinaldi. Profesor, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acercarse al espacio, profe. Bueno, Un gusto. a ver, vamos a arrancar por esto de los precios esenciales, si le parece. Aquellos que son competitivos de alguna manera en el mercado, porque hay algunos que están más caros que lo que se puede conseguir. ¿Van a existir, van a estar, vamos a tener esta carne a 149 pesos y demás cuestiones? Claro, lo que pasa es que lo que se denomina como más competitivos son los que tienen posiciones dominantes en el mercado. En realidad, el mercado de los alimentos son mercados muy cartelizados, muy concentrados. Pensemos que las grandes empresas de manufacturas agropecuarias y exportadoras son las que lideran tanto las exportaciones como el mercado interno, no son más de 5. Entonces se carteliza, se ponen de acuerdo con el precio. Suponete que yo quiera cuidar el precio de la cerveza. Hay 2 embotelladores de cerveza. Entonces, entre 2 se ponen de acuerdo mucho más rápido. Yo más que la comparación que hiciste de los precios cuidados del kirchnerismo, es más parecida a la tregua que estableció la dictadura cívico-militar. Un gran problema que tuvo... ¿Son modelos económicos similares los de Martínez de Oz y los de Macri? Son muy similares en cuanto a los diagnósticos y en cuanto a los fracasos. El gran fracaso del plan del 2 de abril del 76 fue la inflación. O sea, el gran derrotero que termina con el ministerio de Martínez de Oz fue la inflación. Y él hace 4 diagnósticos de la inflación y nunca la pudo controlar. La primera era que eran los controles del Estado, por lo tanto había que liberar el mercado. El segundo era de ponerse de acuerdo en los precios y se hizo una tregua por 120 días, que es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. El tercero fue el estoqueamiento, por eso se hizo la nueva ley de entidades financieras y se desarrolló una guerra de tasas. Y el último era que la inflación se producía como consecuencia de la expectativa que generaba el tipo de cambio. Y en ese momento se instrumenta la tablita. Ese fue el cuarto y último diagnóstico que termina con el ministerio y asume Sigot con lo que se conoció la devaluación de la salida de la tablita o Sigosazo, ¿no? Como que son todos aumentativos importantes. Yo lo relaciono más con eso, más que con los precios cuidados. Los precios cuidados, a su vez, tenían una similitud con lo que fue el control de precios del Plan Austral. Eso digamos, de la época de Perón, que no viene dando resultado esto, porque, a ver, cuando el precio es bajo y conveniente para la gente, no está el producto. Lo que pasa es que es una solución para el cortísimo plazo. En el Plan Austral sí funcionó, primero porque había controladores de precios, porque realmente se controlaba, porque la Secretaría de Comercio capacitaba a los inspectores, porque ¿Hace tenía falta un pistolero como Moreno para que esto funcione o directamente no va a funcionar? No, los pistoleros nunca funcionan en la economía. La economía lo que hay que hacer es conocimiento, reglas técnicas, desapasionarse, no ver caminos únicos, y eso es lo que hace la ciencia. Es decir, yo creo que la academia le hace muy bien a la política y que la política debería acudir más seguidamente a la academia. Fíjate vos, cuando comienza a producirse estas crisis económicas, tanto el periodismo como el resto de los sectores o el tercer sector o lo que sea, acuden a la academia. Lo hicieron en el 2001, en aquel momento yo tuve el orgullo de ir de la mano de mi maestro Salvador Trever al Plan Fénix y éramos exclusivamente de la academia. Y éramos lo único creíble en el 2001. A lo único que se acudía era a eso, a la academia. Hicimos la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda se hizo en el ámbito académico, se diseñó. Por supuesto que luego se instrumentó políticamente.
Y seguramente ya estamos hablando nuevamente de esos aspectos. Pero me refiero a esto, no tenemos que olvidar la historia, siempre la historia es una muy buena consejera. Además que en un momento que se aplica estos pseudo precios cuidados, pseudo control de precio o acuerdo o tregua, sin la convicción ideológica, ¿no? Y los analistas te dicen, está bien siempre y cuando volvamos al camino inicial que se profundice. ¿Y ve al gobierno multando a las grandes empresas a las cuales después le va a ir a pedir plata para financiar la campaña? Bueno, como multar siempre se hacen grandes sumarios que son muy buen defendidos porque ese poder dominante tiene muy buenos asesores jurídicos y el aspecto punitivo de la multa termina diluyéndose. Esto es así en todos los ámbitos. ¿La inflación de 2019 va a ser más importante que el 47, 48% que hubo en 2018? ¿Se va a frenar un poco con estas medidas, con la suba de las tasas, con esto que buscan planchar el dólar, de alguna manera llamarlo planchar el dólar? Bueno, la suba de tasas ya fracasó. El doble torniquete monetario y fiscal también fracasó. Es decir, no hay ningún país en el mundo que haya controlado la inflación con esas medidas monetario-fiscalistas. Y no vamos a ser el está primero. demostrado. Y no vamos a ser el primero y no existe esto. Hay que remover las distorsiones estructurales. Y el pronóstico de la inflación ya tiene un piso muy importante que seguramente va a rondar el 40%, porque... Es decir, ¿va a ser menor que la de 2018? No, el piso, el que tiene ahora. Ah. Déjame que termine el concepto. Bien. El piso es 40 en función de que hay un retraso del traslado de los precios mayoristas. Si vos ves, el índice de precios mayoristas del 2018 fue 74 y el de los índices de precios del consumidor 46,7. Esto quiere decir que hay una parte que se está comiendo el minorista y que no lo puede trasladar por la caída en el poder adquisitivo. Casi o sea que 30 puntos. hay pendiente un aumento tarifario que no cubre el control que se establece ahora, el congelamiento, porque las tarifas son en dólares. Y ahí aparece el último y gran factor que va a definir la inflación, que es cómo se va a comportar el tipo de cambio en un mercado que está muy volátil, que es una situación muy efervescente, en un mercado cambiario con pocos dólares. Por ejemplo, esta semana se incrementó y se tranquilizó, pero en función de liquidaciones de dólares genuinos de los exportadores. Entonces va a depender de esto. Profesor, ¿se anima? A ver, José María Rinaldi ha dado un piso del 40%. ¿Hay algún techo tranquilizador desde su punto de vista que pueda, hasta del cual no pueda sobrepasar la inflación de este año? No, el techo lo va a poner el tipo de cambio. Y el tipo de cambio puede estar en cualquier parte, porque los dólares, las reservas no se pueden usar, salvo el goteo esto, tampoco se pueden usar para pagar servicios de la deuda, así que hay que conseguir dólares para pagar intereses y amortizaciones, que en el mes que viene son muy importantes, que el año que viene son muy importantes, o sea que al próximo gobierno le va a tocar la tarea de reestructurar la deuda. ¿Vamos a poder pagar esa deuda? No, ya no se pudo pagar. Es decir, el hecho del waiver, el perdón que tuvimos que ir a pedir al Fondo Monetario Internacional, es una muestra clara de que es fatal y necesaria una reestructuración. ¿Qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos de este abismo del default? Ya estamos. La cesación de pago, el default es una cesación de pago. Si yo no te puedo pagar con el cronograma que me dio el fondo, con el cronograma que tengo de bonos. Estaríamos pagando el mínimo de la tarjeta para pasarlo al lenguaje familiar. Estamos pagando el mínimo de la tarjeta y tenemos que reestructurar la deuda. Eso en el derecho privado se denomina cesación de pago, estado de cesación de pago. No podemos cumplir con todas las obligaciones que tenemos, que son mucho por la magnitud y el crecimiento explosivo que tuvo la deuda. ¿Ayuda la situación de la cosecha y este veranito de competitividad que tenemos por las devaluaciones constantes? Siempre la cosecha ayuda, no olvidemos que el gran pulmón que tiene nuestro balance externo, nuestra balanza comercial, el sector primario y manufacturas de origen agropecuario. Esos son 2/3 partes de los dólares que conseguimos. Obviamente,
una buena campaña como va a ser esta, no solamente en soja, sino también en maíz, que está empatando en los 55 millones de toneladas, es muy bueno porque provee dólares. Lo que sí hay que volver es a las normas regulatorias que obliguen al exportador a liquidar los dólares en el mercado, en el sistema liderado por el Banco Central, y no que puedan liquidarlo afuera o retener. ¿Es verdad esto que se dice que los salarios le van a ganar a la inflación de 2019 y así podríamos empezar a aliviar un poco la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores? Eso no existió nunca en la historia económica argentina. Lo dijo Samuelson, mientras los precios suben por el ascensor, el salario lo hace por la escalera. Eso fue siempre así. Siempre el salario fue la saga de la inflación. Inclusive en la última etapa del kirchnerismo, que siempre, porque el método de tracción de la política económica del kirchnerismo era que la paritaria le fuera por adelante a la inflación. En los últimos 3 años del kirchnerismo no ocurrió eso, y fue lo que terminó implosionando. Bueno, ¿cómo saberlo? Porque, digamos, si nos vamos a basar en los números oficiales, siempre la inflación estuvo en torno al 10% durante el gobierno de los Kirchner. Sí, tiene algunos detalles metodológicos el cálculo de inflación. Pero sí, obviamente la disparada de los precios es muy importante y vuelvo a repetir, es lo que va a condicionar a la actual política económica del gobierno. Profesor Rinaldi, le agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio y por la claridad de los conceptos. Un gusto. Tras la pausa, Juan Manuel Cid, candidato a legislador provincial en la boleta de Juan Schiaretti con nosotros. Ya volvemos.